Muy buenos días para todos los que nos acompañan de manera virtual en este streaming. Les damos la bienvenida a este evento donde Colombia Productiva y el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho harán una socialización de los avances del proyecto de aprovechamiento de residuos poliméricos con valor agregado en su operación. Durante esta jornada recibirán información sobre los requerimientos normativos, técnicos y de mercado para el aprovechamiento de residuos en los sectores RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en los sectores cosmético, alimentos y aseo, los cuales se convierten en oportunidades de negocio en economía circular. Adicionalmente, se presentarán las estrategias para identificar y separar residuos aprovechables en los diferentes sectores y se darán a conocer los procedimientos normativos para la aprobación de tecnologías de reciclado para aplicaciones en contacto con alimentos. Para comenzar, saludamos a los participantes de este evento, el doctor Sergio Rico, gerente del sector químico de Colombia Productiva, el doctor Iván Darío López Gómez, director técnico y científico del Instituto del Plástico y del Caucho, el doctor Omar Augusto Estrada Ramírez, investigador consultor senior del Instituto del Plástico y del Caucho, el doctor David Granados, pasante de postdoctorado del Instituto del Plástico y del Caucho, la doctora Sonia Reyes Gómez, pasante de doctorado del Instituto del Plástico y del Caucho, el ingeniero Alejandro Serna Escobar, investigador consultor asociado del Instituto del Plástico y del Caucho, la magíster Milena Hurtado, investigadora consultora junior del Instituto del Plástico y del Caucho, y el ingeniero Jonathan Muñoz, investigador consultor junior del Instituto del Plástico y del Caucho. Antes de iniciar, queremos informarles que están conectados. A quienes están conectados, que las dudas que tengan y los comentarios que nos quieran hacer, los podrán registrar por escrito en el chat que encuentran a su mano derecha de la pantalla y que estas las contestaremos al final de cada uno de los dos foros que componen este evento. Como parte de la apertura de esta jornada, le damos entonces la palabra al doctor Sergio Rico, gerente del sector químicos de Colombia Productiva, quien nos dará un saludo de apertura y nos hará una contextualización sobre el proyecto de aprovechamiento de residuos poliméricos con valor agregado. Adelante, doctor Sergio. Muchas gracias, Eliana. Un saludo a todos los asistentes, mi agradecimiento por su participación en esta jornada, su interés en vincularse y conocer un poco los avances de este proyecto. También saludo de manera muy especial al doctor Iván López y a todos los demás integrantes del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho que han sido nuestros aliados en la ejecución de este proyecto. Voy en este momento a compartir mi pantalla para poderles hacer una contextualización acerca de cómo ha sido el avance en este proyecto de aprovechamiento de residuos poliméricos con valor agregado. Les pregunto, ¿en este momento se está viendo ya mi presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo primero pues que queremos señalar desde Colombia Productiva, institución del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es su aliado, el aliado del empresariado colombiano para producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado, es que siempre nosotros como institución estamos buscando posibilidades de ver que tienen la posibilidad de impulsar la economía colombiana. Uno de estos sectores es el sector de plásticos. Por esta razón estuvimos viendo dentro de las posibilidades a raíz de la situación de pandemia que hemos venido afrontando, qué posibilidades había de trabajar un proyecto que impactara de manera significativa el sector de plásticos. Por esta razón, pues, digamos, después de ver muchas alternativas, encontramos que el trabajo también con el tema del manejo de los residuos poliméricos post-consumo, pues es un tema bastante relevante para la sostenibilidad y la continuidad del sector. Entonces se estructuró en alianza con el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho el proyecto de aprovechamiento de residuos poliméricos para la elaboración de productos con alto valor agregado. Para este proyecto, en el
el año pasado, en el mes de agosto, puntualmente el 25 de agosto, hicimos un evento donde explicamos cómo veníamos avanzando en la ejecución del proyecto hasta la altura de la fase 2 del mismo. Ahora, pues el día de hoy vamos a hacer una presentación ya a puertas de finalizar la fase 3 del proyecto. Queremos compartirles a ustedes cómo hemos venido avanzando con la ejecución de este proyecto. Para contextualizarles, pues les comentamos que este proyecto de aprovechamiento de residuos poliméricos con alto valor agregado, pues dentro de los antecedentes que hemos identificado para la estructuración del proyecto, se encuentran, por ejemplo, que en el mercado local y de exportación encontramos cada vez una normatividad ambiental más exigente para empresas de los diferentes sectores que colocan productos en el mercado, muy exigente específicamente con los temas de la disposición de los residuos postconsumo. También encontramos cada vez un consumidor más informado, más exigente y más preocupado sobre el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental y el manejo de los desechos postconsumo. Adicionalmente, pues todos estos escenarios hacen que sectores como los de químicos y plásticos se deben preocupar cada vez más por estructurar proyectos que les permitan ofrecer soluciones al tema de los residuos plásticos postconsumo. Adicionalmente, también dentro de muchas actividades previas que ha venido desarrollando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva y el mismo gobierno nacional, se han encontrado la necesidad de que se trabaje digamos, en un manejo más ambiental de este tipo de residuos. Esto lo vimos, por ejemplo, en los pactos por el crecimiento que lidera la Presidencia de la República, en los planes de negocios que estructuró Colombia Productiva en el año 2019 y en general en todas las actividades que nosotros desarrollamos día a día para incrementar la productividad. Este tema del manejo de los residuos, el tema ambiental y el manejo ambiental también teniendo criterios digamos, de beneficio económico, hace imprescindible que desarrollemos proyectos en este frente. Ya adentrándonos un poco en las características del proyecto, encontramos que lo que buscamos a través del mismo es desarrollar y transferir al menos 4 soluciones de aprovechamiento de residuos plásticos con valor agregado en al menos 12 empresas de 4 cadenas, es decir, 4 empresas ancla y 8 proveedores, 2 por cada empresa ancla, estructuradas 4 cadenas, donde podamos estructurar unas soluciones de aprovechamiento y unos casos de negocio. El proyecto que incluye contar con unos prototipos validados, información clara acerca del producto elaborado con la resina que se recupere, un dossier de know-how, cómo hacer que la resina para el reciclador que recoge esa resina y cómo hacer que el producto final para la empresa ancla que procesa esa resina y hace un nuevo producto, cómo debe hacer ese proceso para que sea de manera óptima y cumpliendo todos los estándares de calidad y de normatividades ambientales. También involucra la estructuración de un plan de negocios en cada caso para las 4 cadenas, especificando volúmenes, cadenas de valor, mercados objetivo, precios en la cadena de valor. Y por último, una transferencia específica de estas soluciones, compartir un poco los resultados. Y por ejemplo, es uno de los ejercicios que estamos desarrollando el día de hoy y que hicimos el pasado 25 de agosto. Son de estas actividades donde nos interesa mucho transferir esta información, generar un efecto multiplicador en otras empresas, que se den cuenta que es posible trabajar con estas resinas recuperadas y generar éxitos económicos. Entonces este proyecto pues en principio se hizo una convocatoria dirigida a empresas de cualquier sector interesadas en trabajar en proyectos de recuperación de residuos poliméricos y también dirigió a empresas recicladoras y transformadoras de plásticos post-consumo. En el desarrollo del proyecto hemos tenido aliados significativos, nuestros aliados de Acoplásticos, gremio que lidera pues trabaja con las empresas del sector, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, que tiene unas capacidades técnicas y un conocimiento que nos ha permitido desarrollar este proyecto, empresas de diferentes sectores y empresas del sector plásticos, pues digamos que tengan ya un conocimiento de cómo se debe procesar estos residuos poliméricos.
Dentro de las fases del proyecto, pues nosotros hemos venido avanzando en la ejecución del proyecto. Desarrollamos una fase primera donde se hizo un diagnóstico y una estrategia de cierre de brechas en cada caso, para cada cadena, para cada una de las 4 cadenas con las que hemos venido trabajando. Posteriormente se desarrolló la fase 2, asistencia técnica a las empresas transformadoras y recicladoras de ese tipo de residuos postconsumo. Y actualmente nos encontramos a puertas de finalizar la fase 3, que es la fase de valorización de residuos. Se encuentra en ejecución, estamos por cerrarla, y posteriormente vamos a desarrollar la fase 4, que es un piloto del nuevo producto y un caso de negocio. Este proyecto pues esperamos finalizarlo en el mes de junio del presente año. El deadline que tenemos establecido para finalizar este proyecto es el 30 de junio de 2022 y venimos trabajando de acuerdo al cronograma de trabajo que tenemos establecido. Dentro de las empresas que fueron seleccionadas en el proyecto y que han venido trabajando con nosotros, las empresas anclas son las que aparecen listadas aquí en este cuadro: Plastilene SAS, Belstar S.A., Gaia Vitare SAS y Essentia S.A. Plastilene pues trabajando ya con sus empresas seleccionadas en la cadena, Ecoplanet y Reciclene. Ellos están trabajando en la fabricación de empaques que estén destinados para entrar en contacto con alimentos utilizando resinas recuperadas. Belstar, una empresa del sector cosméticos que viene trabajando en cómo se puede recuperar el surly, que es un material de unas propiedades específicas que se utiliza mucho en los productos del sector cosmético. Gaia Vitare, que trabaja con la recuperación y reciclajes de tóneres y de cartuchos y tanques de tinta que se utilizan mucho en las impresoras de empresas y de hogares. Y Essentia, que también está trabajando en el desarrollo de envases soplados, utilizados, digamos, que se elaboren con base en fuentes postconsumo. Entonces, pues espero de esta manera haber dado un contexto. Sé que es muy corto el tiempo, pero contextualizarlos a todos los participantes en el evento para que ya más adelante, pues nuestros expertos del ICIPC van a estar hablando de las características y de cómo hemos ido avanzando, y se van a desarrollar unos paneles de trabajo donde nos van a poder ilustrar acerca de cómo hemos venido avanzando en este frente de trabajo. Les agradezco mucho, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Eliana, y te doy la palabra. Muchas gracias, doctor Sergio Rico, por sus palabras. Ahora le damos entonces la palabra al doctor Iván Darío López Gómez, director técnico y científico del Instituto del Plástico, quien nos hablará un poco sobre el instituto. Adelante, doctor Iván. Diana, muchas gracias por la presentación. ¿Me están escuchando y se ve la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. No, un saludo y simplemente contarles muy brevemente quiénes somos para los que no nos conocen el instituto. Esto es una institución que ya vamos a cumplir 29 años de existencia. Estamos ubicados dentro del campus de la Universidad de AFIT en Medellín. Esto es un poquito como nuestra misión, que es convertir conocimiento en riqueza, y es un poco la orientación. Trabajamos mucho de la mano de la industria buscando soluciones a través de la investigación aplicada. Un poquito el portafolio investigación, que es uno de los temas que nos trae hoy dentro de este proyecto. Pero fuera de eso complementamos esas soluciones con otros tipos de servicios, como son la capacitación, los servicios especializados de laboratorio, asesoría de consultoría, y también contamos con redes de conocimiento en propiedad intelectual y en empaques plásticos. En las líneas de investigación, básicamente son tres las ramas. Es el conocimiento avanzado en polímeros y procesamiento, la línea de sostenibilidad, que es muy relevante y es uno de los proyectos principales que tenemos hoy en día, es el que nos trae el día de hoy para la discusión. Y también tenemos otra tercera línea de investigación, que son de industria 4.0, Internet de las cosas y nuevas tecnologías. Atendemos múltiples sectores,
los polímeros están en casi todos los productos que estamos utilizando en el día a día, y por eso atendemos sectores, tanto el sector natural, que es el procesador, como ya los sectores usuarios de plásticos, que es el caso cosmético, el caso de la industria de alimentos, la agroindustria, la automoción, la construcción, entre otros. Vale mencionar que el día de ayer fuimos renovados como en la lista preliminar del Ministerio de Ciencias como Grupo A1, que es la máxima calificación que tiene un grupo de investigación. También fuimos el año pasado renovados como Centro de Desarrollo Tecnológico reconocido por el Ministerio de Ciencia. Y bueno, siempre es para el servicio de la industria que tenemos estas capacidades. Ya cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos más de 10 proyectos de I+D en los últimos 5 años enfocados en sostenibilidad. El día de hoy, que es el desarrollo de pilotos de valorización de residuos poliméricos, pero también cerramos un proyecto de incorporación de plásticos en mezclas asfálticas. Cerramos un proyecto con el Ministerio de Ambiente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cerramos un proyecto con el Observatorio Alianza Pacífico financiado por el BID para estudio de normativas en Latinoamérica. Otro con el Ministerio de Ambiente de diagnóstico y sustitución de contaminantes orgánicos persistentes en el sector plástico. Y estamos comenzando uno en colaboración con la Universidad de AFIT de desarrollo de sistemas inteligentes de separación de residuos. Es un poco comentando que estamos muy activos buscando dar soluciones de sostenibilidad. Por último, remarcar que el año pasado empezamos con estos sellos, que es una forma de comunicar que estamos para las empresas, comunicar que están haciendo esfuerzos adecuados hacia la sostenibilidad. Uno de ellos es el sello de ecodiseño, y es que los empaques que se están produciendo cumplen con criterios de ecodiseño y son apropiados para ser aprovechados o reciclados posteriormente. Y más recientemente, en diciembre, lanzamos el sello de contenido de plástico reciclado, y es por medio de mecanismos de auditoría, el instituto certifica o otorga este sello garantizando que un producto específico tiene un contenido mínimo de material reciclado y es verificado por tercera parte. Eso es un poco lo que les quería contar en cuanto a la institución. Adelante, Eliana, te devuelvo la palabra. Bueno, Iván, muchísimas gracias por tus palabras. Para comenzar entonces con la socialización, le damos de nuevo la palabra al doctor Iván Darío López, quien coordinará el primer foro de este evento, donde se discutirá sobre los requerimientos normativos, técnicos y de mercado para el aprovechamiento de los residuos de sectores RAE. Les recuerdo que esto es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero también para los sectores de cosméticos, alimentos y aseo, los cuales se convierten en oportunidades de negocio para la economía circular. Les informo que desde este momento se abre el chat. Les recuerdo que lo encuentran a mano derecha de su pantalla. Ahí van a poder registrar entonces sus comentarios o preguntas y se las vamos a responder al finalizar este primer foro. Entonces, nada, muchas gracias y doctor Iván, le damos inicio entonces al foro. Eliana, muchas gracias. Antes de abrir el micrófono a mis colegas, hago una breve introducción de las dificultades, de qué es lo que encontramos en la realidad de los productos y cuáles son un poco los requerimientos generales cuando ya vamos a utilizar un material reciclado para una aplicación final. Lo primero que encontramos es que los plásticos, de por sí hay una gran diversidad, pero no están solos, sino que normalmente tienen materiales de relleno, tienen aditivos. Entonces, por ejemplo, una pieza que va para una autoparte es posible que tenga fibra de vidrio, tenga talco. Por supuesto, aditivos, los colores, hay una diversidad de colores muy grande, con unas características muy particulares. Hay agentes para protección frente a los rayos UV. Hay una cantidad de elementos adicionales que puede restringir que ese material reciclado pueda utilizarse nuevamente en un mercado específico.
Entonces, lo primero, y eso es una información que no se conoce de antemano, y es una de las dificultades generales que se encuentran a la hora de reciclar. El segundo es que hay una pérdida de propiedades por degradación. El material, cada vez que se recicla, cada vez que se procesa, hay una degradación por el esfuerzo al que se somete y las temperaturas que se someten. Y adicionalmente, el uso mismo genera una degradación en el material. Un ejemplo es la imagen que estoy presentando acá, que es la decoloración que presentan algunos materiales por la exposición a rayos UV. La degradación, esto es, por ejemplo, una canasta plástica de polietileno de alta densidad en el microscopio y se ve cómo se degrada la superficie del material, como que se forman grietas. Y este es otro ejemplo en la industria del PET, que una propiedad muy importante es la viscosidad intrínseca, y dependiendo de esa viscosidad intrínseca, el PET tiene diferentes aplicaciones, y esa viscosidad intrínseca se va perdiendo en la medida que el material se degrada. Entonces, por ejemplo, una bebida de gaseosa necesita una viscosidad intrínseca de 0.8, pero que si ya lo degradamos a niveles de 0.4, 0.5, 0.6, tendríamos que buscar otro tipo de aplicaciones y se nos reduce el tipo de aplicaciones a los que podemos aspirar. Por último, el tercer gran problema que quiero resaltar es las contaminaciones naturales que va a tener los diferentes productos por su uso. Aquí pongo un ejemplo de envases de pesticidas y de agroquímicos. De por sí va a absorber algunas de estas sustancias. Esto es un ejemplo del hogar, que un producto que no es de un solo uso, sino de múltiples usos, cómo se mancha y absorbe sustancias del producto empacado. Eso es conocido como scalping. Y otro ejemplo es el aceite, que si bien es removible, requiere una gran cantidad de agua y un tratamiento especial las aguas para poderse trabajar. Entonces tenemos esas dificultades. Y por el otro lado, el opuesto, tenemos las aplicaciones requieren que el material siga siendo procesable, es decir, que se deje inyectar, se deje soplar, se deje extruir sin mayores inconvenientes. Se requiere que mantenga unas propiedades mecánicas mínimas, que es un ejemplo, un apilamiento de cajas. Requiere que esas cajas, a pesar que sea material reciclado, mantenga una resistencia mínima. El color, el acabado superficial y la apariencia es muy relevante en muchas de las aplicaciones, y para aplicaciones como alimentos y cosméticos y demás, los temas de inocuidad siguen siendo muy relevantes. Dando esta pequeña introducción, le doy paso a mi colega Alejandro Serna, que nos va a contar un poco sobre estas problemáticas, ya no en forma tan general, sino en particular para el sector de aparatos eléctricos y electrónicos. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Iván, por esta introducción. Entonces vamos a hablar de lo que les comentaba Iván, de aspectos normativos, técnicos y de mercado de la recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aquí en el país. Entonces, para contarles un poquito de la historia, entonces Colombia viene adicionándose a distintos convenios internacionales, como son el de Basilea, Montreal, Estocolmo y Minamata, que lo que hacen es regular este tipo de residuos, debido a que no solamente tenemos, cuando desechamos un computador, un televisor o un electrodoméstico, no tenemos simplemente residuos plásticos, sino que también tenemos sustancias peligrosas, como son las baterías, en algunos casos mercurio y metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el Tratado de Estocolmo nos habla un poco, por ejemplo, de contaminantes orgánicos persistentes, que también se los mencionó Iván en slides pasadas. El convenio de Minamata nos habla de mercurio y de todos los pasos que debemos efectuar para poder gestionar esta sustancia adecuadamente, para salvaguardar tanto la salud humana como la del medio ambiente. Y los tratados de Basilea y Montreal, que nos hablan un poco de esas restricciones que hay en la exportación e importación de residuos peligrosos en el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, debido a eso, Colombia, digamos que
manifiesta todos digamos, esta normalización en una política nacional en la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde además de poner normas de responsabilidad extendida a los productores, también le pone unas normas a los gestores de cómo vamos a deshacernos de los residuos adecuadamente, cómo es toda la gestión, cómo debe ser la estructura como tal de desarmado, que si necesitan licencias, etcétera, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo claro de que hay una política nacional que nos da como toda esa gestión que se debe hacer con este tipo de residuos. Sin embargo, me quiero concentrar un poco en los contaminantes orgánicos persistentes. Iván, si quieres, sigue adelante. Entonces, los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias peligrosas para el medio ambiente que estábamos, digamos que incluyendo en algunos productos debido a que se utilizan como aditivos, vienen incluidos en algunos aditivos, sobre todo en los retardantes de llama o otras sustancias como en el lado derecho y que probablemente que están incluidos en algunos RAE. Debido a esto, digamos que se ha hecho todo un trabajo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia para identificar adecuadamente cuáles residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son sospechosos de contener este tipo de sustancias. Dale, Iván. Entonces, ¿cómo se hace la determinación de este tipo de sustancias? Entonces, dentro de las líneas de los gestores de separación de residuos, entonces los plásticos que ellos saben que tienen contaminantes orgánicos persistentes solo pueden ser procesados a través de coprocesamiento o incineración. Y como dato, Colombia tiene 4 cementeras que se encuentran en el proceso como tal de incluir estos residuos en procesos de cogeneración de energía. Los plásticos que están libres de COPS sí son aptos para su aprovechamiento mediante las técnicas de reciclaje mecánico que conocemos actualmente. Dale, Iván, adelante. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles, digamos que cuáles productos pueden o no tener este tipo de sustancias peligrosas? Entonces, a través de una aplicación denominada Smart RAE, que fue desarrollada por el Ministerio de Ambiente, se ha hecho una clasificación inicial de materiales libres, materiales sospechosos y materiales contaminados, que cuando se reciben en estos gestores RAE, que hay alrededor de 40, 10 muy fuertes en plástico y con los cuales el instituto ha trabajado directamente con 6, han hecho esta clasificación donde se tienen materiales libres, que sabemos que con toda seguridad no van a tener de estos contaminantes orgánicos persistentes, materiales contaminados que directamente tienen que ser ya gestionados adecuadamente y los materiales sospechosos a los cuales hay que realizar distintas pruebas para poder saber si están o no contaminados con estas sustancias. Dale, Iván. Entonces, a través de una técnica que se denomina XLF, se identifican si un plástico como tal cuenta o no con retardantes de llama bromados de estos sospechosos que los estábamos contando. Cuando están libres, son aptos para su aprovechamiento. Cuando no, deben pasar por una cromatografía, que es digamos que es un proceso que el instituto ha venido desarrollando y homologando toda esta técnica y que ya se encuentra disponible gracias a un proyecto con el Ministerio de Ambiente. Y debido a que no todos los retardantes de llama bromados cuentan con estas sustancias contaminantes orgánicos persistentes. Si se detecta que sí está contaminado, entonces sí se genera la alternativa del procesamiento o de la incineración. Dale adelante, Iván. Ya con respecto a los aspectos técnicos, pues lo que estamos trabajando con la mayoría de gestores de RAE es que generen unas fichas técnicas para realizar el control de calidad y que incluyan por lo menos estas pruebas básicas, densidad, índice de fluidez, color, además de propiedades ya mecánicas como son la tensión, elongación, impacto y unas pruebas avanzadas que ya nos permiten conocer mejor cuáles serán estas aplicaciones posibles del material en el mercado ya como tal. ¿Y dónde vemos estos productos? Entonces, adelante, Iván. Entonces, los podemos ver desde productos de muy alto valor agregado, como son materiales de la impresión 3D o productos en contacto directo con alimentos, hasta, digamos que materiales de muy bajo valor agregado, como son los estacones
asfaltos y concretos. En el presente proyecto nos estamos enfocando en dos escalas, en la muy alto y alto, desarrollando materiales para impresión 3D y desarrollando autopartes y motopartes, o en el peor de los casos, en el valor medio con cubrepisos. Dale adelante, Iván. Algunos de los productos pues, que ya tenemos desarrollados se pueden ver acá, de los que sabemos que cuentan con material a partir de RAE, son los filamentos de impresión 3D, juguetes como tal, objetos del hogar, algunos cosméticos, y desarrollado junto al Ministerio de Ambiente tenemos estos dos productos en conjunto con Extra, que serían la Ecomatera o los cubos de Stralandia. Muchas gracias y continuamos. Alejandro, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a mi colega Omar Estrada, que nos va a hablar sobre el sector de alimentos empacados en materiales flexibles. Adelante, Omar. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, este es un proyecto bien interesante donde lo que se está queriendo es recuperar poliolefinas a partir de empaques plásticos flexibles para llevarlos nuevamente al sector de alimentos. ¿Por qué esa necesidad? Básicamente, Colombia, por ejemplo, consume alrededor de 1.33 millones de toneladas de plásticos al año. En datos sacados de plásticos en Colombia, y esto fue durante el año 2020. Cerca del 50%, el 55% de ese consumo fue utilizado en la producción de envases y empaques para el sector de alimentos y bebidas. De manera que si queremos cerrar el ciclo de los materiales plásticos, pues deberíamos poder devolver estos materiales al sector de empaques, debido a que es uno de los mayores consumidores. Y de ese 55%, cerca del 60% son empaques y envases que van hacia el sector de alimentos, o van hacia el sector cosmético, o van hacia el sector de aseo personal y cuidado personal, que son sectores que exigen que los materiales tengan ciertas calidades para poder estar en contacto con alimentos y no generar ningún tipo de contaminación. ¿Ok? Entonces se hace perentorio que los materiales reciclados puedan estar en contacto con alimentos con seguridad para el consumidor, de manera que puedan tener un mercado suficientemente grande para poder devolver esos materiales al mercado. Sigamos adelante. Entonces, ahora, resulta que, ¿cómo se asegura eso? ¿Cómo asegurar que los reciclados pueden estar en contacto con alimentos y que son seguros? Pues obviamente hay una cantidad de normas que ayudan a que esto se cumpla. Básicamente existen, digamos, en lo que es Norteamérica o América, la regulación de la FDA es una de las más utilizadas, y ellos lo hacen a través de un esquema que se conoce como las cartas de no objeción, ¿sí? Básicamente, las cartas de no objeción establecen en una aplicación qué materiales pasados por qué procesos, desde qué fuentes y hacia qué aplicaciones ya han sido validados de alguna manera para estar en contacto con alimentos. De manera similar lo hace Europa a través de lo que se conocen como los conceptos científicos. En ambos casos, para llegar a esas cartas de no objeción y a esos conceptos científicos, de alguna manera también tienen que dar cumplimiento a las reglamentaciones específicas que permiten que un plástico cualquiera, de cualquier origen, pueda estar en contacto con alimentos. Por otro lado, está el INVIMA en Colombia, que trabaja con base en la resolución 0683 de 2012, la resolución 4143 de 2012 y la resolución 2014-022-808 del 22 de julio de 2014, que todas están direccionadas de alguna manera al tema de plásticos en contacto con alimentos. ¿Sí? Sigamos. ¿Por qué se vuelve, por qué es un reto que el tema de los plásticos en contacto con alimentos, especialmente los plásticos reciclados en contacto con alimentos? Pues básicamente porque hay unos fenómenos que se dan de interacción entre el empaque y el alimento,
y dos de ellos, los más importantes en términos de reciclaje, son la migración y el scalping, ¿sí? Básicamente la migración es la capacidad o el fenómeno mediante el cual se libera una sustancia que está al interior del plástico en el empaque hacia el alimento y puede eventualmente contaminar el alimento y puede afectar eventualmente la salud del consumidor. Y por otro lado están las interacciones del ambiente y del producto con el empaque, donde entonces él puede absorber del ambiente o del producto sustancias al interior del empaque. Se vuelve un problema entonces cuando se absorben ciertas sustancias y luego se liberan esas sustancias a los alimentos que pueden generar algún tipo de contaminación y de afectación de la salud pública. Entonces no es un tema simple. Si se quiere tener un plástico cualquiera y más un plástico reciclado en contacto con alimentos, pues se debe entonces asegurar que o no absorbe o lo que absorbe se puede eliminar para que no migre en cantidades que puedan afectar la salud de las personas. Sigamos adelante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Normalmente eso es lo que tratan de, digamos, certificar, o se trata de certificar a través de las cartas de no objeción, a través de los conceptos científicos y a través de las aprobaciones que entrega el INVIMA. Donde lo que se hace es que siempre este tipo de estudios deben demostrar que son seguros a través de un procedimiento con validez científica y rigurosidad científica, que tiene que tener en cuenta cuál es la fuente, cuál es el proceso y hacia qué aplicaciones va. Amarra esos tres elementos y normalmente a través de un procedimiento que es el Challenge Test, del cual vamos a hablar el día de hoy un poco más a profundidad más tarde, pero donde lo que se busca es, como tenemos plásticos post-consumo que no sabemos cómo se van a contaminar o con qué se van a contaminar, entonces los contaminamos de manera controlada con unas sustancias que conocemos cuáles son, y luego los sometemos a los procesos de descontaminación y desodorización y los llevamos a una aplicación y luego medimos si permanecen en la aplicación o no y si migran en cantidades que puedan ser peligrosas. Si no, entonces cumplimos con el propósito de descontaminarlo y se certifica la fuente de la cual se partió, el proceso utilizado y la aplicación hacia la cual va. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces, todos en los proyectos en los que nos encontramos involucrados, pues las empresas han adquirido unas plantas de reciclaje. Unas plantas de reciclaje que tienen unos procesos específicos que buscan descontaminar los materiales. Pero hay mejores condiciones para lograr esa descontaminación. Hay procesos adicionales que puedan generar una descontaminación mejor y incrementar la oportunidad de que esos materiales puedan ser utilizados en contacto con alimentos. Esas son las preguntas que nos tuvimos que hacer en este proyecto. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar una serie de pruebas de laboratorio que asemejaran lo que se hace a escala industrial para poder identificar qué procesos son más efectivos, qué procesos pueden generar una mayor oportunidad de eliminar esos contaminantes para luego mirar cómo de alguna manera se implementan a escala industrial. Y entonces aquí se hicieron lavados con tensoactivos, se hizo un proceso de reometría que simula el proceso de destrucción con desgasificación. Sigamos adelante. Se hizo incluso una simulación de lavado con vapor, que muchas de las empresas no lo tienen, pero se referenció en el estado del arte que se utiliza bastante y que puede ser efectivo, como también lo que llamamos nosotros un lavado con aire caliente, que tampoco lo tienen muchas de las empresas con las que estamos trabajando, pero que también ha sido referenciado como importante y eventualmente interesante para eliminar esos contaminantes.
sigamos adelante. Entonces, y cambiamos condiciones de operación, se trabajó con un diseño de experimentos en las cuales se hicieron más de 24 experimentos y donde se hicieron más de 60 cromatografías. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los resultados con uno de los materiales, con una fuente específica, pasando por todos los procesos. Y vemos, por ejemplo, cómo con una sustancia específica, solamente para tenerlo en cuenta, que es el limoneno, se contaminó la muestra con limoneno, se midió la cantidad de limoneno que existe en la muestra antes de pasar por cada uno de los procesos individuales y luego se midió cuando pasó por cada uno de esos procesos individuales para mirar qué tan impactante es cada proceso en la eliminación de ese contaminante. Y vemos, por ejemplo, que aquí lo que se ve en la parte inferior es precisamente los niveles de contaminantes que casi no se alcanzan a detectar. Al hacer un zoom, obtenemos esta gráfica que tenemos a mano derecha, donde vemos, por ejemplo, en este caso específico, los resultados pueden variar dependiendo de la fuente y dependiendo del material con el cual se arranca y el contaminante, donde vemos que el lavado con tensoactivos es el que menos aporta, seguido por la reometría o la simulación de la extrusión con desgasificación, y donde tienen un efecto bastante importante para lo que son la descontaminación en películas flexibles, el vapor y el calentamiento con aire caliente, que son procesos que las compañías con las que estamos trabajando no tienen y que nos llevan a pensar en la posibilidad de implementar algo como ello para que mejoremos la oportunidad de estos materiales de poder llegar a una aplicación en contacto con alimentos. Sigamos adelante. Entonces ya los dejo con Iván para la siguiente presentación. Gracias, Omar. Cuando los problemas son muy distintos, cuando nos enfrentamos a un sector como el cosmético, porque en el cosmético, por las características que tiene este mercado, la apariencia, el acabado, es todo, pues realmente se vuelve una propiedad fundamental que, como sabemos, no es tan fácil obtenerla o garantizarla con material reciclados. Entonces lo que estamos viendo acá son acabados en colores muy especiales, con texturas perfectas, los procesamientos, las inyecciones son prácticamente sin defectos, sin manchas de color, sin manchas jaspeo, que se llama, que son las manchas que se generan muchas veces por los gases en los materiales reciclados, y eso implica que tiene que haber un control de la fuente muy fuerte. Entonces, en este caso, en el proyecto, nos estamos centrando en este tipo de tapas, que son las tapas de Surly. Afortunadamente, eso es una aplicación donde ese material tiene unas aplicaciones muy específicas, no es tan amplio como un polietileno, un polipropileno, y una de las fuentes primordiales se vuelven las mismas tapas. Y esas mismas tapas ya tienen de alguna forma las características de cosméticas y ópticas para ser aprovechadas dentro de un ciclo de reciclaje. Pero eso fue un elemento, o es un elemento clave en este proyecto, y es el control de la fuente, que tiene que estar direccionado hacia el mismo producto que se está poniendo en el mercado y buscar su recuperación. No puede ser una búsqueda abierta de cualquier fuente de Surly, porque tendríamos dificultades en esta propiedad tan importante. ¿Cómo funciona el mundo cosmético? Que funcionan por panoplias, y básicamente son cartas de aceptación del producto. Como la apariencia es tan importante, se vuelve muy, muy relevante tener referencias que son aprobadas por el cliente final y desviaciones aprobadas, ¿cierto? Hay una referencia, esa referencia es la que busca apuntar el procesador, pero eventualmente por dificultades en las materias primas y demás, puedes decir, tengo esta desviación, me la prueba o no, y ya se vuelve un tema de negociación en términos de las apariencias. ¿Por qué se vuelve esto tan relevante? Porque cuando nos estamos enfrentando con un material
reciclado, las desviaciones pueden volverse más determinantes y sobre todo en apariencia que lo que pasa con material virgen. Y es ahí donde este esquema de negociación tiene que ampliarse un poco y ser de alguna forma tolerar una serie de efectos que quizás con material virgen no se toleraba. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando muchos en mezclas de material reciclado y material virgen, viendo hasta qué punto podemos llegar con esas mezclas, preservando las propiedades ópticas que quiere el usuario final, que es la empresa cosmética. Adicionalmente, es de recordar que muchas de estas partes del sector cosmético son piezas de ensamble. Y cuando hay piezas de ensamble, las tolerancias dimensionales se vuelven muy relevantes. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una tapa, pues debemos garantizar que la tapa no quede tan apretada que sea difícil cerrarla, o tan amplia que fácilmente se desprenda del resto del empaque. Entonces, también eso es una propiedad que es importante monitorear, porque el material reciclado puede cambiar un poquito sus propiedades de contracción, y es algo que hay que vigilar que eso no se afecte y que se preserven las tolerancias durante el proceso. Finalmente, no es el caso particular de nuestro proyecto, pero es porque las tapas no están en directo contacto con la sustancia que va a estar en contacto con la piel de las personas. Pero si estuviéramos hablando de reciclaje como tal de los envases que tienen directo contacto con cremas, con fragancias y demás, se vuelve una sustancia delicada, y al no haber regulaciones, se maneja muchas veces también con los mismos criterios que del grado alimenticio, del cual Omar un poquito va a estar profundizando en la siguiente charla. Entonces, un poco para contarles los retos que estamos teniendo en las especificaciones del sector cosmético. Le vuelvo a dar la palabra a mi colega Omar Estrada para que cuente ya un poco del sector de empaques de soplados, del sector aseo y cuidado personal. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. La diferencia, hay similitudes y diferencias entre los dos proyectos que yo estoy manejando. En el primero, pues básicamente lo que se quiere es recuperar películas flexibles que puedan convertirse nuevamente en materia prima, que pueda ser utilizada para producir nuevos empaques para el sector de alimentos. En este otro proyecto, y básicamente se parte de polietilenos de baja densidad. En este proyecto estamos partiendo de envases de polietileno de alta densidad, y lo que se quiere es utilizar estos materiales, no en principio para contacto con alimentos, pero sí para el sector de aseo y cuidado personal. Pero como nos comentó Iván, los requerimientos de la industria, de la industria para poder empacar sustancias de aseo y cuidado personal tienen los mismos requerimientos del sector de alimentos. Entonces estamos sometidos a las mismas exigencias, pero tenemos, por un lado, un proyecto donde se tiene una infraestructura para una planta de reciclaje, por otro lado tenemos otra infraestructura para una planta de reciclaje, partiendo de una fuente completamente diferente y llegando a una aplicación completamente distinta. Y entonces, aunque se puedan parecer los procedimientos, es totalmente diferente toda vez que ese conjunto que les mostré en una diapositiva anterior, fuente, proceso, aplicación, son completamente distintas. Entonces, pero estamos utilizando la misma infraestructura para evaluar cómo podemos impactar en el caso de esta fuente y en el caso de esta aplicación, las oportunidades de que este material pueda llegar a estar en contacto con alimentos, empleando exactamente la misma infraestructura, partiendo de una fuente diferente, eso sí, y haciendo una aplicación distinta. Sigamos adelante. Entonces, por ejemplo, estos son los resultados obtenidos para ese otro proyecto. En este otro proyecto, vemos aquí claramente en la línea continua negra el material completamente contaminado con limoneno. Vemos que aquí
el lavado con tensoactivos a las condiciones que se emplean en esta tabla es mucho menos efectivo que lo que se hizo, que lo que se logró en el otro proceso. Tiene mucho que ver también con la fuente, porque las películas tienen un espesor mucho más pequeño. Aquí tenemos un material de un espesor sustancialmente mayor, donde es más difícil retirar las sustancias que están en el interior, ¿sí? Y adicionalmente, mientras en el otro proyecto veíamos cómo el lavado con vapor y el lavado con aire caliente nos ofrecían las mejores oportunidades de bajar esa contaminación, aquí es la extrusión con desgasificación, que termina siendo más efectiva para este caso que el lavado con aire, por ejemplo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pasemos a la siguiente diapositiva. En ambos proyectos incluso es y estamos, pues, los resultados están ya por salir, no los pude presentar en esta presentación porque están en proceso de salir, están en el hornito. Ya estudiamos las aportaciones de cada uno de los procesos de manera independiente. Ahora queremos estudiar el conjunto de aportaciones. En el proceso actual, por ejemplo, se tiene un lavado con tensoactivos y luego el material pasa a una extrusión con desgasificación. Entonces, pues, tomamos el mismo material que lavamos con tensoactivos y lo pasamos a extrusión con desgasificación y miramos hasta qué punto bajan los contaminantes. Y luego vamos a tener una propuesta donde o cambiamos condiciones de operación, que ya tenemos identificados unos cambios en condiciones de operación que pueden mejorar considerablemente el lavado con tensoactivos, y adicionalmente vamos a incluir un proceso adicional como el lavado con aire caliente más la extrusión con desgasificación para medir al final cómo es la reducción de esos contaminantes y si vale la pena eventualmente en la planta industrial que se va a montar incluir un proceso adicional como el proceso de lavado con aire caliente, y si lo podemos escalar, lo podemos diseñar o podemos hacer a una tecnología que haga algo parecido. ¿Para qué? Como siempre, es incrementar las oportunidades de que logremos el objetivo. Con las poliolefinas es mucho más difícil lograr ese objetivo que con PET, por las características de las poliolefinas, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hicimos en el laboratorio nos ha permitido configurar lo que pueden ser las pruebas piloto en la planta industrial. ¿Y por qué tenemos que hacerlo desde el laboratorio? Pues porque una planta industrial de 2 toneladas hora, hacer este tipo de pruebas es absolutamente complejo. Entonces, nos inventamos la forma de hacerlo en el laboratorio, simulando, manejando las variables que comúnmente se manejan en la planta industrial. No es lo mismo, pero nos da un acercamiento muy bueno. ¿Okay? Iván, continuemos con la siguiente. Eliana, no sé si hay preguntas para el foro, para este primer foro, que podamos contestar. Sí, hay varias preguntas, Iván. Una de las preguntas que nos hacen es, pues preguntan cómo se puede hacer parte de estos proyectos. No sé si quieres contar un poco cuáles son las opciones que tienen las empresas. Bueno, digamos, el esquema de esto fue a través de una empresa ancla, que son las que mencionó el doctor Sergio Rico al inicio de la sesión. Puede haber otros actores que se beneficien eventualmente, pues yo creo que sería más escribirnos qué proyecto en particular le interesa, cuál es su rol, y pues se puede discutir con la empresa ancla si la pertinencia de incluirlos. Yo creo que pues sería como la respuesta, igual aclarando que el proyecto ya está en un estado de avance importante, y eso hay que ponerlo todo en contexto, pero pues ese sería como el procedimiento sugerido. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, a Vivian, Clara, Castiblanco, que fue quien nos hizo esta pregunta, si quiere dejarnos sus datos y conocer un poco más de su empresa. También nos preguntan si se podría aplicar Eliana, qué pena contigo.
Señor. Qué pena. No, complementando un poco la respuesta a esta pregunta que nos hacen, también desde Colombia Productiva, pues nosotros, digamos que estas empresas que participaron, lograron vincularse al proyecto a través de una convocatoria abierta que hicimos en la página web de Colombia Productiva. Y pues nosotros permanentemente, como lo mencioné, estamos buscando posibilidades, digamos, viendo, identificando posibilidades de estructurar proyectos para el beneficio de las empresas colombianas. Entonces la invitación también es a estar consultando la página web de Colombia Productiva porque vienen cosas muy interesantes. Próximamente viene una convocatoria de Senainnova 2 también para estructurar proyectos de fortalecimiento y mejoramiento de procesos y productos, de sofisticación de oferta exportable. Entonces, pues la invitación también es a que estén consultando permanentemente la página web nuestra porque ahí salen muy buenas convocatorias que pueden ser de interés. Muchas gracias y disculpen la interrupción. No, Sergio, con todo el gusto y muchas gracias por completar o agregarle esta información a la respuesta. Como les decía, también nos preguntan si se podría aplicar este tipo de procesos en cualquier empresa donde se utiliza plástico para empaques. Omar, creo que va más dirigido hacia ti la pregunta. O sea, básicamente entiendo la pregunta como utilizar este tipo de procesos para tratar de llevar estos materiales reciclados al sector de alimentos. Así lo entiendo. Desde ese punto de vista, cualquiera, sí, claro que se pueden utilizar, pero lo más importante es que tienes que de alguna manera pasar por una validación a través del INVIMA y que le puedas demostrar de manera científica que la fuente que tú seleccionaste, los procesos que vas a utilizar, que pueden ser plantas compradas o desarrollar tus propios procesos eventualmente, y la aplicación, al final, la aplicación, ¿sí? Cumple con todos los requerimientos para un material acorde a las regulaciones de plásticos en contacto con alimentos. Si tú puedes demostrar eso, lo puedes hacer. No es un proceso simple, no es un proceso fácil, es un proceso que normalmente requiere acompañamiento, tanto por el conocimiento del tema normativo y procedimental a nivel de las entidades que hacen la certificación, como de la forma en que se tiene que aportar las pruebas científicas para demostrar que sí cumple. Pero poderse hacer se puede. El punto es, siempre tiene que demostrarse y no puedes simplemente decir, es que estoy utilizando la misma tecnología de fulanito de tal que ya tienes aprobación. Eso no es suficiente. Cada uno tiene que obtener su certificación porque su fuente puede ser distinta, porque su aplicación puede ser diferente a pesar de que la tecnología pueda ser la misma. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Omar. Bueno, y la última pregunta que tengo es si hay algún ejemplo de producto cosmético que involucre material recuperado y si no lo hay, ¿en qué producto se podría reincorporar? Claro que sí, pues eso es un poco lo que presentamos en el foro pasado. El caso, por ejemplo, del Surlyn ya se está recuperando en Brasil. Un poquito fue el modelo de referenciación internacional y incorporando las mismas tapas. Y por supuesto ya de pronto no las tan sofisticados, pero empaques un poco más simples del sector cosmético que incluyen material PET y polietileno de alta densidad, también están incorporando material reciclado. Entonces, si es posible, hay limitaciones, es un reto grande por todo lo que mencioné, sobre todo los temas de apariencia, pero ya hay desarrollos a nivel del mundo en el tema. Perfecto. Con eso entonces damos por cerrada la sesión de preguntas, Eliana. Sí, Continuamos. sí, señor. Ya continuamos. Ahora entonces le vamos a dar inicio al segundo foro, donde vamos a discutir sobre las estrategias para identificar y separar residuos aprovechables en los diferentes sectores ya mencionados. Para ello, le vamos a dar entonces nuevamente la palabra a Iván,
director técnico del instituto, les recordamos que el chat entonces se activa nuevamente para que puedan dejar sus comentarios o preguntas, y al final de este foro nuevamente entonces haremos lectura de ellas y les daremos respuesta. Entonces, Iván, adelante con esta parte, segunda parte del foro. Perfecto. Desde el punto de vista de reciclaje, siempre se nos han enseñado estos triángulos donde se busca o se pretende reducir como la historia de los plásticos a 7 tipos, ¿no? Que es el PET, que es el polietileno de alta densidad, el PVC, el polietileno de baja densidad, el polipropileno y el poliestireno. Tiene sentido hasta cierto punto en cuanto a que son los plásticos de mayor volumen de utilización. Sin embargo, la realidad es que las familias son mucho más amplias. Puede haber 200, 300 tipos de polímeros distintos y la gran mayoría quedarían dentro de esa clasificación de 7 de otros que nos estaría pasando en varios de los proyectos que estamos ejecutando en este momento. Entonces, por ejemplo, tenemos además del poliestireno, el poliestireno butadieno, el ABS, el SAN, el PMMA, el PVC que ya lo mencionamos, el acetato de celulosa, el acetato butirato de celulosa. Tendríamos, por hablar de los amorfos y de los semicristalinos, tendríamos polipropilenos, los polietilenos, que solamente se está hablando de alta y baja, pero también tenemos lineales, de media, empiezan a haber otras gamas intermedias, las poliamidas, el PET, el policarbonato, el teflón, el poliuretano, y se nos amplía la familia muchísima más. Y se nos vuelve, y eso sumémosle nuevamente lo que mencioné al inicio, que pueden tener materiales de relleno, pueden tener aditivos, y se nos vuelve imperativo la capacidad de identificar qué material es, no solo en esas 7 clasificaciones, sino ir más allá, y si están aditivados o no, y ahí es donde empezamos la discusión en cada uno de los sectores, qué es lo que debemos hacer para lograrlo. Cómo los identificamos, cómo los separamos, y son temas desde la aplicación, desde las propiedades básicas y desde las tecnologías que podemos llegar a esas soluciones. Le doy la palabra nuevamente a mi colega Alejandro Serna para que nos cuente un poco sobre esto en el sector de aparatos eléctricos y electrónicos. Listo, muchas gracias, Iván. Entonces, les vamos aquí en esta primera diapositiva, les voy a mostrar un poco cuáles son los materiales que se utilizan en el mercado de aparatos eléctricos y electrónicos, que como vimos anteriormente, pues no es solamente el plástico, sino que también hay metal, hay sustancias como tal peligrosas. Entonces, si se toma ya la fracción de plásticos, entonces, como vemos, casi ninguno de los plásticos utilizados se encuentra dentro de las categorías del triángulo de Morbius en las primeras 6, ¿cierto? Solamente el polipropileno. El mercado de los aparatos eléctricos y electrónicos está dominado principalmente por el ABS y el poliestireno de alto impacto, como vemos en la figurita de la mano izquierda, que fue construida por el ICIPC y en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Dale, Iván. Entonces, como vemos, estos materiales en realidad no estamos acostumbrados a identificarlos fácilmente en la mayoría de los gestores. Por lo tanto, a escala industrial se utilizan estos equipos en los cuales se pasan por diferentes bandas de transporte y a medida que van pasando por un FTIR, por un espectro infrarrojo, se van pudiendo identificar diferentes espectros que son las separaciones que puede dar la máquina. Sin embargo, pues estos equipos son costosos para, digamos que la infraestructura disponible de los gestores en el momento en el país. Entonces, debido a esto, se debe, digamos que, pasar a equipos de menor tamaño, menor costo, que permitan igualmente hacer una separación adecuada. Dale, adelante, Iván. Entonces, lo primero es que vemos equipos portables. Entonces, por ejemplo, la pistola portable de FTIR que me permite
a hacer, digamos que una operación similar a la diapositiva pasada, a partir de un espectro infrarrojo, determinar qué tipo de polímero es. Como se los mencioné anteriormente, la pistola XRF, que es muy utilizada en los gestores RAE para identificar si el material cuenta con retardantes de llama bromados, y poder ver a partir de cromatografía si estos son contaminantes orgánicos persistentes o si son sustancias, digamos que permitidas y que pueden permitir su reincorporación en productos de alto valor agregado. Y además hay equipos ya como el Identipol que nos permite a partir de diferentes propiedades como el DSC, el TGA, las temperaturas de transición y diferentes, digamos que propiedades, identificar el tipo de material. Sin embargo, pues no todos los gestores, digamos que tienen los recursos tampoco para este tipo de equipos. Por lo tanto, y lo que hemos identificado en la mayoría de ellos es que se utilizan unas técnicas manuales que van un poco a evaluar de manera rápida las propiedades del material. Adelante, Iván. Entonces aquí les traemos algunas de las pruebas que hemos identificado, que son pruebas relevantes para la identificación de los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces están las pruebas de flotación, donde separan las poliolefinas, como tal el polipropileno y el polietileno, del resto de materiales debido a su densidad, pues que es una propiedad intrínseca de los materiales. También digamos que algunas utilizan algunas sustancias, algunos solventes, en el caso de la acetona en esta imagen, para identificar el comportamiento de algunos polímeros. Entonces este es el caso del ABS, el poliestireno y el poliestireno de alto impacto, que reaccionan de esta manera con la acetona y pueden, digamos que identificarlo fácilmente. Otras sustancias que utilizan son el limoneno, por ejemplo. Otra de las pruebas que utilizan es la llama, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tipo de la llama? El color, si hay goteo, si se genera hollín o humo negro y el color como tal de la llama. Y una prueba que no es tan recomendada, pero que hemos encontrado que algunos gestores la utilizan, es la prueba del olor, ¿cierto? Digamos que no es muy recomendada porque algunos de estos materiales contienen sustancias como tóxicas para las personas, entonces se recomienda que si un gestor todavía la utiliza, pues que lo haga en un ambiente abierto o bajo una cámara de extracción de gases. Adelante, Iván. Ya, pues a partir de propiedades mecánicas, entonces tenemos el doblado, donde las piezas más frágiles parten, como el ABS, el poliestireno y el policarbonato y la poliamida, mientras que materiales más dúctiles doblan como tal, como lo ven en la figura de la izquierda abajo. También está una resistencia rayada, donde el polietileno raya fácilmente con una cuchilla, mientras que el resto de materiales son más duros y no permiten como tal la raya fácilmente. Dale, Iván. Debido a esto, pues en la mayoría de los gestores RAE encontramos este tipo de mapas mentales que nos permiten realizar esta separación, pero como ven, pues son mapas mentales, son mapas lineales, donde digamos que si tú no puedes realizar una prueba porque te falta algún material o no cuentas con un resultado preciso, pues no vas a poder continuar. Y debido a eso es que dentro de este proyecto se realizó el fortalecimiento de la aplicación PolyGuess. Si quieres adelante, Iván, para que salga el logo. Entonces PolyGuess fue la aplicación, digamos que fortalecida en este proyecto, donde además de fortalecer el conocimiento que tiene la aplicación desde el mercado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se adicionaron los otros como tal mercados y sectores que están incluidos en el presente proyecto para complementar la herramienta desarrollada anteriormente por el instituto. Se encuentra disponible en Android y en iOS por si alguien la necesita y quisiera hacer pruebas con ella. Muchas gracias y continuamos. Alejandro, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a mi colega Jonathan Muñoz, que nos va a contar sobre también cómo identificar los diferentes materiales en el sector de materiales flexibles. Adelante, Jonathan. Gracias, Iván. Muy buenos días a todos. Bueno, en este caso el material de interés es el polietileno de baja densidad, transparente, monocapa, no impreso, que proviene de empaques secundarios o terciarios del sector alimentos. Como estamos hablando de productos flexibles con un bajo espesor, la identificación se dificulta y vamos a necesitar de algunos métodos.
Siempre lo primero es realizar una separación de los diferentes materiales según el tipo, ferrosos, no ferrosos, vidrio, madera y plásticos. Luego, el primer método rápido es una inspección visual y separación manual por tipo de familia plástica según el código de los cuales hablaba Iván, que en el caso del polietileno de baja densidad es el número 4. Esta clasificación se hace inicialmente con base en la marcación de los productos plásticos o con base en la experiencia del conocimiento pues, del personal de la empresa gestora. En el caso que el material no presente marcación, se podría identificar y separar según sus propiedades ópticas. Viendo la figura que tenemos a la derecha con las películas, para esta prueba es necesario evaluar las muestras en las mismas condiciones de luz, sobre una superficie oscura y con materiales de referencia. Bueno, aquí comparando el polietileno de alta densidad con el polietileno de baja, pues este tiene menos estructuras internas que interfieren con la transmitancia de la luz, lo que aumenta su transparencia, en el caso del polietileno de baja. Como vemos, la película de polipropileno pues, es más transparente porque cuando se procesa se inhibe la cristalización y se orientan las macromoléculas. Esto no se puede hacer en el caso de polietilenos. Pero sí el polipropileno se ve mucho más transparente por esto. Otro método rápido de identificación es por sonoridad. Estas tres poliolefinas también se pueden diferenciar por el nivel sonoro que emiten, debido pues, a su nivel de rigidez y flexibilidad. La prueba se hace arrugando cada muestra y resulta que el polietileno de baja densidad no emite sonido al arrugarlo, mientras que el polietileno de alta se emite como un sonido medio y el polipropileno un sonido como agudo y crujiente. También tenemos la identificación por calentamiento controlado, donde se aprovecha que los polímeros tienen diferentes temperaturas de fusión y ablandamiento. En este método se puede usar una plancha de calentamiento y se debe observar el rango de temperatura al que las películas comienzan como a volverse más transparentes. Si la muestra es más transparente como pueden ver en la figura, entre 110 y 130 grados centígrados, entonces estamos hablando del polietileno de baja densidad. Entre 140 y 155 grados centígrados, polietileno de alta densidad. Y si se va volviendo como más transparente entre 160 y 170, se trata del polipropileno. En esta prueba hay una ventaja y es que se puede identificar si la película tiene capas de poliamida o de PET, que son polímeros con mayor temperatura de fusión, unos 200 grados centígrados. Ahí está bien la siguiente diapositiva, gracias. Ahora, si después de utilizar pues, esos métodos rápidos, bueno, otro método rápido en realidad es la solubilidad. Aquí nos basamos en la afinidad química que tienen los diferentes materiales en relación con ciertas sustancias orgánicas, como se ve pues, aquí en la tabla. Entonces, cuando hay afinidad, el material se disuelve en la sustancia a una temperatura adecuada. Por ejemplo, en la solución de tetrahidrofurano de la tercera columna, como vemos, es posible separar el polietileno de baja densidad del polietileno de alta y del polipropileno a unos 65 grados centígrados. Siguiente, por favor. Ahora, si después de utilizar pues, unos métodos de identificación rápida pues, que ya vimos, no se sabe qué tipo de material se tiene, pues se deben recurrir a unas técnicas analíticas como la calorimetría diferencial de barrido o DSC, el análisis TGA, el análisis termogravimétrico y la FTIR. Algo importante es que en la industria del reciclaje del plástico, la tecnología de espectroscopía de infrarrojo cercano ha desarrollado mucho su capacidad para identificar y separar plásticos pues, que están mezclados. Aquí estamos hablando de solo unos segundos. Por ejemplo, Tomra AutoSort tiene más de 300.000 puntos de escaneo por segundo. Y en la figura pues, que vemos acá, se puede ver un separador por sensor NIR de alta resolución y sus partes, el cual identifica y separa pues, las poliolefinas y también materiales flexibles multicapa.
de los que hablaba ahorita, que pueden tener poliamida, PET, EVOH. Y bueno, en conclusión, podemos decir que los métodos de identificación rápida que les mostré se emplean normalmente para unos procesos de separación manual, pero estos pues sabemos que demandan mucha mano de obra y mucho tiempo. En cambio, los métodos pues ya de separación automática tienen una buena productividad y exactitud, pero la inversión y el consumo energético pues son altos. Y ya la viabilidad pues en realidad depende de la cantidad de residuos que se vayan a separar. Muchas gracias. Jonathan, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a la doctora Sonia Reyes, que nos va a contar sobre este mismo tema en el sector cosmético. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo en esta presentación les voy a hablar un poco de estas técnicas de identificación rápidas, ¿sí? Que podemos hacer para este material Surlyn, para poder entonces reincorporar este material a la cadena productiva del sector cosmético. Dentro de estas pruebas, que realmente son muy sencillas, vemos que tenemos la prueba de densidad o flotabilidad. Podemos realizar una inspección visual y, como ya lo había mencionado el doctor Iván, pues en este tipo de productos es muy importante su aspecto, ¿sí? Su apariencia, sus propiedades ópticas y sus buenos acabados. Entonces, observando detalladamente esto, pues podemos identificar 5 aspectos muy particulares para estas tapas. También podemos realizar una prueba de rayado y también podemos, mediante la prueba de llama, en realidad lo que nos vamos a fijar es el olor. Es una prueba realmente corta y donde realmente no habría como, digamos, mucha exposición a contaminantes, ¿no? Como mencionaba también Alejandro. Entonces, pues la prueba de densidad se realiza pues en agua de grifo. Se pone el material y observamos si va a flotar, ¿sí? Normalmente los materiales que flotan son el Surlyn, el polietileno y el polipropileno, ¿sí? Entonces, con eso podemos identificar rápidamente si es, ya que este material pues tiene una baja densidad, ¿cierto? Entonces va a flotar y por lo tanto podemos separarlo de otros polímeros. Bueno, ahora respecto a la inspección visual, vamos a fijarnos en 5 aspectos, que son observar si tiene la marcación de identificación de polímeros, observar pues esta apariencia, ¿sí? Que si es un material translúcido, observar también si presenta un brillo especular o un brillo como de vidrio, y observar también la presencia o no de anillos en el interior de las tapas, ¿sí? Y también podemos medir, digamos, los espesores y qué tan macizo es el material, y con eso podemos entonces identificarlo. Entonces, si ustedes observan la figura de abajo, vemos, perdón, en la anterior, gracias, porque voy a hablar entonces, pues normalmente en estas tapas, entonces si no tiene ninguna marcación o es el número 7, entonces es posible que se trate del Surlyn, ¿sí? Debemos observarlo pues al interior entonces de la tapa, si tiene un número o si tiene el simbolito. En cuanto a la apariencia, entonces, observamos pues que las muestras A, C y D son transparentes y translúcidas. Pero también podemos ver en algunos de estos productos pues que haya una coloración, ¿sí? Como en la muestra B. Bueno, y respecto al brillo, pues entonces sí observamos pues que son materiales con muy buenos acabados y que además tienen muy buen brillo, ¿sí? No sé si lo alcanzan a apreciar aquí en la cámara. Entonces, eso nos da unos indicios pues de que se pueda tratar de Surlyn, porque de otra manera puede que se vean opacos. Ahora sí, en la siguiente, por favor. Entonces, lo que les hablaba de fijarnos en la presencia de estos anillos internos, en la figura de arriba, que normalmente están hechos de material polipropileno. Entonces, muchas de estas tapas de Surlyn presentan ese anillo. Entonces, si tienen ese anillo en su interior, como lo vemos en la figura de arriba,
y en la figura de abajo a la izquierda, entonces podemos decir que se trata de Surley, ¿de acuerdo? Y también entonces observemos en la medición de los espesores. Si ustedes se fijan, son tapas un poco más anchas, ¿cierto? Un poco más anchas, como por ejemplo la tapa rosada y la tapa de arriba, más anchas que, por ejemplo, tapas de otros materiales como el que vemos abajo a la derecha, que son de polipropileno, que son un poco más, digamos, ajustadas a la boquilla del perfume, ¿no? Entonces, ese espesor mayor pues, nos da también un indicio de que se puede tratar de Surley. Y por otro lado, también observar que esas tapas, que además son más anchas, tienden a ser macizas, no son huecas. Entonces, por ejemplo, puede verse, ¿sí? Que no, como en la muestra de arriba y en la de abajo a la izquierda, son completamente rellenas, ¿sí? Del polímero. A diferencia de pronto de otras tapas que están un poco huecas. Entonces, eso nos da los indicios en la parte de la inspección visual de estos materiales, que podemos entonces separarlos de otros tipos de polímeros. Vale, muchas gracias. Ahora, en cuanto a la prueba de rayado, entonces, es una prueba muy sencilla. Podemos tomar la tapa y rayarla así con la uña, y si no vemos que quede una marca, entonces puede tratarse de Surley o de polipropileno. Si se hace una marca, entonces posiblemente será el polietileno, ¿de acuerdo? Y por último, entonces la prueba de llama, perdón, para detectar, digamos, el olor, ¿sí? Cuando hacemos la prueba, podemos identificar de pronto un olor a parafina, así como de vela, o un olor como incienso, entonces nos da un indicio de que se trata de Surley. Si es otro olor como más bien dulce, puede ser más bien de otro material, como por ejemplo polipropileno. Entonces, pues ya así como digamos, para resumir, la idea es que se hagan todas estas pruebas en secuencia, y pues así ya podemos hacer como una correcta identificación de este material. Entonces, si el material flota en agua, si no tiene marcas de identificación o su número es 7, si tiene una apariencia translúcida, un brillo, tiene el anillo, tiene un mayor espesor, es una tapa maciza, si no se raya con la uña, y si tiene olor a parafina, entonces podemos, digamos, tener mayor certeza de que se trata de este material, del Surley. Muchas gracias. Sonia, muchas gracias. Milena, perfecto, no. Aquí, seguimos con la siguiente presentación, también contándonos un poco de cómo separar los empaques soplados del sector aseo de hogar. Invito entonces a mi colega Milena Hurtado para la presentación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Iván. Buenos días para todos los asistentes. A continuación, entonces, vamos a hablar un poco de los métodos rápidos de identificación del polietileno de alta densidad, cuál es el material de principal interés de este sector. Lo primero sería un reconocimiento del código de reciclaje. Como ya se ha mencionado en las diferentes intervenciones de mis colegas, es el sistema de código de identificación alfanumérico de la norma ASTM 7611, que consiste en un código del 1 al 7, el cual corresponde para el polietileno de alta densidad el número 2. Por experiencia en el instituto, sabemos que este proceso puede a veces tener problemas, porque algunos envases o no tienen esta codificación, o están mal marcados, por lo cual entonces se recomienda utilizar otras técnicas de identificación, tales como la densidad, la cual es una propiedad pues, intrínseca de los materiales que nos permite diferenciar entre plásticos o polímeros de altas densidades de los que tienen bajas densidades. Aquí en la imagen observan la región de los materiales, de los polímeros de interés.
Este paso consiste pues, básicamente en adicionar el material en agua potable, sería lo más sencillo, y las poliolefinas que no tienen ni cargas ni algunos aditivos, entonces se precipitan, y las que sí, entonces van a quedar suspendidas pues, en la superficie. Adelante, por favor. Otra metodología también ya mostrada es la exposición directa a la llama. Esta consiste en exponer una parte del material a una llama de un mechero o una vela y observar las características de estas, tales como la apariencia de la llama, su color, la forma de la llama, si gotea, si hay desprendimiento de humo, el olor. Como lo comentaba Alejandro, no es bueno exponerse a estos vapores. Esta técnica nos permite diferenciar entre las familias de los polietilenos y el polipropileno. Sin embargo, entre la familia de los polietilenos no es muy útil, ya que tienen características similares en la llama. Para esto podríamos utilizar, por favor, siguiente diapositiva, el método de identificación por calentamiento controlado. Este ya lo había explicado mi compañero Jonathan. Este método consiste en aprovecha el hecho de que algunos plásticos tienen diferentes rangos de temperatura donde sufren ablandamiento. Entonces esto consiste en exponer la pared del envase a una superficie caliente donde podamos controlar la temperatura. Este es el caso de una placa de calefacción de laboratorio, algo muy sencillo. El tiempo mínimo de exposición del material a esta superficie es recomendado entre 20 y 30 segundos, pasados los cuales si hacemos una pequeña perforación con la punta de un lapicero, utilizando la fuerza del brazo simplemente, dependiendo del rango de la temperatura donde el material sufre un ablandamiento, entonces podríamos estar hablando de polietileno de baja densidad si se hace en una temperatura entre 125 y 140 grados. Si por el contrario lo tenemos en un rango entre 145 y 160 grados, estaríamos hablando de un polietileno de alta densidad. Y si por el contrario estamos hablando de un ablandamiento que sufre el material por encima de los 165 grados, estaríamos hablando de un polipropileno. Bueno, esto era lo que tenía para ustedes. Son métodos rápidos y sencillos que utilizan las diferentes gestores. Ahora los dejo con mi compañero David. Muchas gracias. Eliana, tenemos sesión de preguntas antes de David. Iván, hola. Pues realmente solo tenemos una pregunta. Nos pregunta si con la pistola XRF se puede determinar, identificar si el material tiene contaminantes orgánicos persistentes. Hola, entonces, como les comenté, pues el método del XRF lo que nos permite determinar es si hay sustancias bromadas como tal. Entonces, cuando se utilizan en los RAE, en los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, nos permiten identificar si, por ejemplo, tienen retardantes de llama bromados, y de ahí lo que podríamos llegar a hacer es por un proceso de cromatografía de gases, que es un método que ya elaboró el instituto en otro proyecto. Ya sí se puede determinar si esos retardantes de llama o si esos compuestos que detectó el XRF si son en realidad compuestos orgánicos persistentes o simplemente son un retardante de llama bromado que no clasifica como tal como un COP. Ese sería como tal el procedimiento con la pistola XRF. Igual si tienen como alguna duda respecto a una de los materiales sospechosos, como les mostré en la tabla anterior, pueden directamente ir a cromatografía y así obtener un mejor resultado directamente ya analítico. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro, y muchas gracias al resto de expertos del Instituto del Plástico por las presentaciones y las respuestas que nos dieron. Ahora le damos la palabra al doctor David Granados, investigador del Instituto del Plástico, quien nos va a hablar de los procedimientos normativos para la aprobación de tecnologías de reciclado para aplicaciones en contacto con alimentos. Le damos entonces la palabra al doctor David.
Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, en este espacio entonces hablaremos un poco del tema de procedimientos normativos y pues tenemos que remitirnos a dos entidades importantes en estos temas de aprobación de procesos de reciclaje y de aprobación de materiales también pues para generación de empaques en contacto con alimentos. En este caso pues analizamos estas dos entidades, la FDA, que es la encargada digamos de normativizar, aprobar todos estos temas en la parte de Norteamérica, y EFSA más asociado a la parte europea. En el contexto, digamos, nacional, pues estaría el INVIMA. No traigo a colación el INVIMA porque, digamos, las exigencias son muy similares a las de EFSA, entonces, digamos que con esas estaríamos cubriendo toda la parte del INVIMA. Aquí hago un comparativo porque, digamos, que no es diferente las exigencias que se deben tener en cuenta a la hora de digamos, someter una aprobación de un proceso de reciclaje de un material. Cada uno de ellos básicamente involucra tres pasos importantes, tal y como se puede observar en este listado. Una descripción detallada, voy a arrancar por el caso de la FDA, del proceso de reciclaje, y eso involucraría entonces describir toda la fuente, de dónde viene ese material o la materia prima para el proceso de reciclaje. Habría que también mencionar cuáles son esos controles que se tienen a la entrada del proceso y con los cuales se puede de alguna manera garantizar las condiciones del material al ingreso. También puntos de control, cómo sería todo el tema de la recolección para tener ese material adentro del proceso de reciclaje en las condiciones deseadas. Se debería tener también una descripción detallada de todo el proceso que se lleva a cabo para poder llevar ese material de alguna manera reciclado y que puede de alguna manera llegar contaminado, cómo se hace todo el proceso de descontaminación o de lavado para poderlo llevar a un material con las características adecuadas y poder generar con él un material digamos, en contacto con alimentos. Y, digamos, dentro de todo ese proceso de descripción también se debería contemplar cuáles son los usos específicos de ese material generado en ese proceso de reciclaje para poder, digamos, de alguna manera limitar sus usos, ya que no sería, pues, de pronto utilizable en cualquier tipo de material. La EFSA, perdón, digamos que tiene unas exigencias muy similares. El informe que se debe presentar ante estas entidades, pues digamos, contempla básicamente lo mismo. Algunas pequeñas diferencias en el caso de la EFSA hablan pues como de otras herramientas de descripción, hablan de diagramas de flujo. Al final, por ejemplo, del proceso de descripción de todo el proceso de reciclaje y definición de usos del material, hablan de un análisis de riesgos del proceso. Es un ítem que la FDA no la contempla y que básicamente habla de aquellos riesgos que se podrían tener en el proceso de reciclaje si alguna variable de algún proceso dentro del sistema podría cambiar o variar. Eso en qué se refleja, digamos, como resultado final del material obtenido durante todo el proceso. Tres etapas son importantes entonces en todo este tema de obtener una aprobación de un proceso de reciclaje. Siguiente, por favor, Iván. Y básicamente es una caracterización de la fuente del material, una caracterización del proceso y una caracterización o una descripción del uso final de ese material. Acá, pues a grandes rasgos, se muestra que ese material venga de donde venga, de alguna manera debe tener una fuente controlada, se debe tener conocimiento de alguna manera de qué niveles de contaminación posibles pueden llegar al proceso productivo, y pues para eso básicamente se hacen, digamos, muestreos estadísticos para poder llegar a conocer esos temas. Es importante el conocimiento de esos niveles de contaminación porque de eso depende, digamos, el núcleo, una parte muy importante de todas estas solicitudes o estos procesos de aprobación de materiales y de procesos que son referidos como challenge test. Normalmente lo que uno encuentra es que ese challenge test es el proceso más utilizado de descontaminación o para poder generar la aprobación de un material o de un proceso, pero no son los únicos. Si hay algún otro proceso que se pueda realizar para verificar la descontaminación o la eficiencia de un proceso, pues también se puede realizar. En este caso hablaríamos del challenge test, y este proceso es básicamente tomar el mismo material que se está obteniendo de la fuente y hacer una contaminación intencional de ese material con algunos sustitutos, algunos contaminantes sustitutos. Cada una de las entidades, EFSA y FDA, contempla algunos, digamos, sustitutos recomendados para poder hacer todas esas pruebas. Se contamina intencionalmente el material y se pasa a nivel piloto y posteriormente de pronto a escala mayor o en el proceso real, como lo mencionaba
antes, Omar, se pasa el material contaminado por todo el proceso de reciclaje para poder de alguna manera evaluar el rendimiento de ese proceso en la descontaminación del material. Se obtiene después un material, digamos, con unos niveles menores de contaminación a los que se debería realizarle algunas pruebas, básicamente migración, sensoriales, y por qué no de cuantificación de contaminantes en él. Siguiente, por favor, Iván. Como resultado de ese proceso, de ese análisis de contaminación, pues podríamos tener varios resultados, que ese material luego de los análisis de migración, y estos análisis de migración los mencionaban ahora, son simplemente realizados para evaluar qué tanta cantidad de esas sustancias que pueden generar algún riesgo para la salud pueden llegar hasta los alimentos, pueden migrar hacia los alimentos. Luego de esas evaluaciones, entonces podríamos tener dos situaciones: que cumpla, y en el caso de que cumpla con todas esas características o estas pruebas, pues simplemente se define entonces, en función de cómo se haya hecho las pruebas de migración, bajo qué condiciones, se define la utilización final de este material. En caso de que no cumple con esas pruebas, entonces se podrían realizar varias acciones. Una primera sería si ese material, resultado de todo el proceso de reciclaje, sigue teniendo, digamos, altos niveles de contaminación, se podría pensar en una dilución de ese material contaminado con algún otro material, con el mismo material pero virgen, en algunas proporciones que deberían ser evaluadas de nuevo en migración, o digamos algunas otras limitaciones adicionales, y hablamos ya de limitaciones de pronto físicas, barreras, algún otro tipo de acción. De nuevo se hacen pruebas de migración y ahora sí, en caso de que cumplan, pues de nuevo se definen las condiciones en las que ese material de alguna manera podría ser utilizado en un empaque en contacto con alimentos. Siguiente, por favor, Iván. Cada una de las entidades, luego de hacer este tipo de verificación, cuando, digamos, los interesados en realizar todos este tipo de aprobaciones presentan ese dossier o presentan ese informe técnico, una vez emitidas estas comunicados, carta de no objeción para el caso de la FDA y concepto técnico o científico en el caso de la EFSA, básicamente en el comunicado de aprobación se encuentran estos ítems importantes que eran los que mencionábamos ahorita. En el caso de la FDA declaran explícitamente que el proceso es capaz de limpiar ese material y eliminar hasta un cierto nivel estipulado por ellos todos los contaminantes con los que venían. También hablan de dónde viene el material reciclado, y esas condiciones deben siempre cumplirse: de la materia prima, de qué fuente controlada viene, cuáles serían sus usos, digamos, diseñados para las condiciones en las que el material fue obtenido, y por último hacen una aclaración que cualquier condición, cualquier variación en el proceso deberá entonces someterse nuevamente para una aprobación del proceso productivo. Siguiente, Iván. Para el caso de la EFSA, pues tenemos, digamos, condiciones similares. El caso de la FDA es un documento relativamente corto, aproximadamente 2 páginas. El caso de la EFSA son 25 páginas en donde generan la opinión científica, presentan pues como todo el resultado del análisis, pero los ítems que presentan al final de la aprobación pues básicamente son similares. Hablan de que el proceso en la parte inicial es capaz de realizar todo el proceso de descontaminación o de eliminar esas sustancias de interés, en este caso esos contaminantes. ¿Por qué tecnología es la que se procesa el material contaminado para obtener los materiales susceptibles de ser utilizados en materiales de empaque en contacto con alimentos? ¿Cuáles son esas cantidades mínimas digamos, de sustancias contaminantes que fueron obtenidas y que fueron permitidas en el proceso productivo, y bajo qué condiciones y a qué productos específicamente pueden ser direccionados estos materiales obtenidos en el proceso? En el caso del INVIMA, es básicamente lo mismo de estas entidades, no difiere, las condiciones son exactamente las mismas: la definición de un proveedor o de una materia prima, especificación detallada de todo el proceso productivo con el que se hizo el proceso de limpieza, y al final, digamos, los usos con los que se podría tener este material en contacto con alimentos. Básicamente, esta es como la información de estas normatividades y procedimientos para poder obtener cartas de no objeción o opiniones científicas en el caso de EFSA, o en el caso del INVIMA también aprobación para un proceso productivo de estos materiales reciclados en contacto con alimentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Queremos recordarles a los asistentes que el video completo de esta presentación quedará entonces en el sitio web de Colombia Productiva. Aquí se los vamos a escribir en el chat para que puedan acceder y consultarla en el momento que deseen.
Para finalizar, invitamos de nuevo al doctor Iván Darío López para que nos dé unas palabras de cierre y nos exponga las principales conclusiones de los temas que tratamos aquí. Bueno, no, agradecerles a los colegas que participaron en el foro y a todos los asistentes en primer lugar, y por supuesto a Colombia Productiva. Y esto es un trabajo interesante en el entendimiento que el reciclaje es un tema de conocimiento, es un tema de tecnología, de conocer materiales, de desarrollar pruebas también y procedimientos acorde a las posibilidades que tenemos como país. Y son proyectos que van por buen camino, prometedores, que lo que queremos es al final de julio ya tener unos pilotos completos andando sobre estas tecnologías. Y bueno, quedamos atentos también por el correo electrónico que pueden encontrar acá, icipc@icipc.org. Cualquier comentario o duda, con gusto estamos para atenderlos. Y también le doy la palabra a Sergio si quiere dar alguna palabra, algún mensaje adicional. Estás con el micrófono apagado, Sergio. Gracias, Iván, y gracias a todo el equipo de expertos del ICIPC que nos ha acompañado el día de hoy. También gracias a todos los asistentes. Pues como bien lo mencionas, Iván, cuando uno habla del tema del reciclaje, pues es un tema realmente atractivo porque pues todos queremos que haya menos contaminación, que podamos reutilizar los materiales, pero cuando nos adentramos ya en el ejercicio de hacer el proceso, pues ya encontramos una serie de diferentes tipos de resinas que tienen tratamientos diferentes, que algunas no se pueden, digamos, mezclar en un proceso de reciclaje. También adicionalmente pues digamos que vienen diferentes procesos. Entonces, creo que este tipo de ejercicios que hemos hecho el día de hoy, o como el que hicimos en el mes de agosto pasado, pues nos dan elementos y alimentan y aportan en ese proceso de difusión y de generar ejercicios de multiplicación a futuro, porque creemos, digamos, que es importante que el consumidor y todos los actores tengamos un nivel de información más alto para que aportemos nuestro granito de arena. Este es un ejercicio de construcción en equipo de todos los actores en cuanto a estos procesos, y entre más, digamos, cultura de reciclaje tengamos, mayor información, pues digamos, desarrollar estos procesos va a ser mucho más sencillo y vamos a contar con mucha más cantidad de material para escalar proyectos en este sentido, en este frente. Entonces, pues nuevamente, Iván, muchas gracias. Gracias a todo el equipo del ICIPC que nos acompañó el día de hoy, y gracias a todos los asistentes por el interés y su participación en esta jornada que hemos desarrollado el día de hoy. Muchas gracias, y yo le doy la palabra a Eliana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Antes de finalizar, y sé que ya estamos despidiendo esta presentación, pero nos hacen una última pregunta y me gustaría darle respuesta, y es si después del peletizado al material se le puede hacer el proceso de inocuidad. Sí, contesto. La observación es sí, pues el procedimiento se puede hacer también en ese momento. El punto ya es un tema más de viabilidad financiera, de cuándo es el mejor momento de hacer el lavado, ¿no? Por supuesto, el solo proceso de destruir ayuda por las altas temperaturas a eliminar algunas sustancias, pero también puede tener ya unas complicaciones después en los procesos de lavado. Yo creo que es un tema más de cuál es el mejor diseño para el proceso, pero digamos la respuesta corta es sí, también se podría hacer sobre los pellets directamente. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Entonces, bueno, como ya lo habíamos dicho, aquí terminan la presentación de los avances de este proyecto. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron participando de esta presentación. Esperamos que haya sido de mucho provecho para todos y de mucho aprendizaje. Nuevamente los invitamos a consultar la grabación y las memorias de esta en el sitio web de Colombia Productiva, que ya les enviamos el link por el chat, y también lo podrán ver en el canal de YouTube del Instituto.
Sin más, entonces les deseamos un feliz día y nos veremos entonces en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio, a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.